Hola amigos, ¿cómo están? Llegó esta zapatilla. Venía así, tal como está ahí. Esta ya la abrí ya un poco, para ir viendo qué es lo que voy a hacer y explicarle a ustedes. La puse en la cámara de aire, pero no se despegó, está muy pegada. Así que cuando pasa eso hay que entrar a meterle cuchillo. Entonces con el cuchillo, más abajito del cuerito, ustedes hacen una línea y van cortando. ¿Ve? Corté la goma. Después, más adentro de donde venía pegado, le hice un corte, un tajo. Ese tajo lo abrí. En esta superficie está la puntadura que trae y el material con el que está hecho fuera. No lo pongamos a abrir esto porque viene muy pegado. Así que encima de eso vamos a colocar el parche. Y como dejamos una parte hacia adentro, ahí vamos a hacer una costura zigzag con un cuerito. A la vez después lo vamos a meter hacia adentro. Pero para que no quede levantado ni nada de eso, cortamos el pedazo de adentro, ¿eh? Cortamos el sobrante que está dentro para hacerle espacio al cuerito nuevo. Ahí vamos a ir probando. Lo que quede con el resto lo sacamos, mira, para que podamos pegar bien después. Ahí, ¿no? Emparejamos eso. Después esto va a tener que quedar pegado a donde iba antes, pero con el cuerito dentro. Hasta la punta, ¿eh? Ahora les voy a mostrar cómo lo hice. Ya voy a despegar acá porque no se pueden despegar con calor. Entonces, 1 milímetro más abajo, ladeadito hacia la planta, no hacia la plantilla. Hacemos un corte. De a poquito van a ir. Y si esto viene despegado, no pega tampoco el tiro. En una oportunidad hace como un año, no sé cuánto tiempo, llegó esto despegado. Entonces yo lo cosí. Ahí están, se ven unas costuritas ahí. Pequeñitas, ¿se ven? Pero ahora ya se cortó esto. Ahora necesita parche. En ese momento me trajeron los dos. Y le hice esto al otro. Ahora llegó el otro vez. El que estaba bueno, ahora está cortado, ¿no? Es una manera de abrir algo que no se puede abrir. Con el cuchillo nomás. Un poquito más abajo, ¿no? Lo más que se pueda. Después limpiamos para poder emparejar esto. Ahí se cortó el corte, ¿eh? Vamos a cortar, vamos a seguir la línea de la rajadura. Hasta ahí. Ahora vamos a sacar el pedazo malo, ¿eh? Muchas veces colocan los parches y dejan este pedazo, entonces queda levantado. Por eso les muestro ahí para que aprendan. Saquen los restos de material que no sirve, ¿eh? Ahí está libre, ¿eh? Y aquí cortamos un poquito más abajo, porque el corte llega hasta ahí, ¿eh? Un poquito más abajo, para que el parche pase donde está rajado. Acá hacemos lo mismo. Descubrimos un poquito más. Hasta ahí llega el corte, ¿eh? Entonces cortamos más abajo, para darle la terminación al parche. Si no, va a seguir cortándose hacia atrás. Hasta aquí llegaría la rajadura, ¿eh? En este espacio colocamos el parche. Aquí pueden descarnar para que no se note después la unión. Un poquitito sí, lo que puedan. Cuando les digo que descarnen un poquito esto, es pasar el cuchillito por la orilla, miren así. Nada más que eso. Apóyense en la pieza que está más adelante y concéntrense en la orilla, que vaya sacando un poquito. Así ven. Les voy a mostrar un poquito más cerca. Porque esto siempre se hace en los parches.
descarnar el borde un poquito para que no se note, po. Así, ¿eh? Si tienen que afilar el cuchillo, lo afilan. A veces no lo agarro, ¿eh? Pero más o menos eso es lo que se hace. Sigamos más acá. Ahí estoy trabajando el borde, ¿eh? Acá adelante un poquito. Este es el otro lado que estoy cortando aquí. También estoy descarnando, haciendo el espacio ahí para poner el parche. ¿Quieren hacerlo como lo hago yo? Aprenden a descarnar. Estamos limpiando, ¿eh? Para poner el parche. Es un trocito de cuero, ¿no? Que abarque la rajadura y el corte que hicimos más acá. Nada más. Eso se seca y ya podemos meterlo hacia adentro y unir la pieza. Afuerita limpiamos bien las piezas que quedaron ahí dentro. Tienen que quedar pegados por donde va el pegamento. No debe quedar más adentro ni más afuera. Por donde mismo iba. Por eso estamos limpiando ahora afuerita. Y ahí está preparado ya para colocar el parche. El otro lado. Y ahí nomás. Ahora vamos a cortar el cuero. De este cuerito, el único que tengo, de esto lo vamos a hacer. No, la parte más gruesa hay que ocupar. Porque tiene un grosor el cuero, ¿no? Entonces, hasta ahí llega la rajadura. Hasta ahí llega pasadito para allá. Hasta aquí llega pasadito para allá. Ahí cortamos. Ahí cortamos la pieza de cuero. Después que esté cortado hay que lijar un poco por abajo, ¿eh? Y descarnamos acá. Descarnamos un poquitito la orilla. Es para que no se note el parche, que no quede marcado ahí donde va. La parte resistente es esa textura que está ahí. Descarnemos acá, la parte que va hacia adentro. Si está muy larga la tenemos que cortar o expandimos un poquito más adentro del corte. Eso es todo lo que hay que hacer. Lo voy a mostrar como hago uno. Aquí está el parche. Hay que meterlo dentro, que abarque por lo menos la mitad del parche este. Ahí. Primero se pone el parche, después se aplica el pegamento. Fíjense bien en las reparaciones para que les queden bien. Estando con pegamento esto no cuesta meter el parche después. Ahí está listo, ¿eh? Vamos a pegarlo con PVC porque esto es plástico y es por hoy día. Entonces para mí es más rápido este pegamento. El secado de esto es más rápido. Ahí. Bien aplicadito el pegamento. Que entra en toda la pieza ahí. Esto lo podemos dejar secar en la cámara de aire.
Ahí está listo. Esto ya se secó. No le apliqué aire antes, lo dejé que se secara así solo. Ahora le voy a aplicar aire. Ahí ya se pegaron las piezas, ¿ven? Alargamos la pieza que se había cortado. ¿Se fijan? Ahora hay que hacerle el pegado aquí. Que quede ahí en esa posición. Entonces ahora levantamos esto y le aplicamos pegamento adentro. Vamos a ocupar PVC, ¿ya? Porque este es plástico. Hay poquito PVC. Esparcimos. Ahí, ¿ven? El otro lado. Lo mismo. Lo mismo, ¿ven? Y ahora secamos para poder centrar esto y poder pegar la suela. Ahí no, un poquito de aire no, porque vamos a centrar esto. Hay que meterlo hacia adentro. Si está muy seco, no lo vamos a poder acomodar. Ahí, ¿ven? Y vamos probando ahí, tocando. Que se haya cerrado esto, ¿eh? Ahí está listo. El otro lado. Hacemos lo mismo. Hacia adentro, ¿no? Si se dobla un poquito no importa, el cuero es delgado. No, pero ahí se tiró. Y probamos cómo se ve por fuera. Que se cierre esto. Que no se entre y que no se salga hacia afuera más. Ahí va. Está listo el parche, ¿no? Y se cierra. Ahora toquemos adentro, que no quede ninguna arruga. Está bien. Saquemos la plantilla. Hay que revisar bien. Está parejito. No hay problema. Ahora viene el toque final. Aquí donde algunos no saben pegar. Que a poco puede ser, ¿eh? Tengo que echar más. Vamos a ocupar este mismo. Apliquemos el PVC por la orilla. Ahí no es. Y ahora esparcimos con la misma herramienta esta. Que se seque. Que abarque todo lo que está despegado. No se vayan fijándose bien. La orilla, mira. Aquí no entra el dedito, así que dentro la herramienta. Esparzan bien el pegamento, que no quede apelotonado ahí.
quieren aprender a hacer buenos parches, así se hacen. Ahí tenemos uno, el otro. Estamos haciendo dos parches en uno. Esto pueden cobrar, bueno, pues, si la zapatilla es cara pueden cobrar 10.000, 8.000. Yo le cobré menos, le cobré 5 nomás. Porque me pasaron dos pares de zapatillas. Y ya son los clientes de siempre que me llaman. Pero para que tengan una idea, pues, esto nadie lo hace así. Ustedes nuevos que están aprendiendo ahora. Este video sirve para hacer cualquier parche, ¿eh? Relacionado con este mismo sistema así de estar poniendo. Sin desarmar tanto, ¿eh? Como es sintética esa parte, se pega con PVC. Después vamos a tener que limpiar esto, ¿ya? Ahí está. Podemos probar antes que se seque. Y ahora lo ponemos en la cámara de aire. Ahí está la cámara de aire, vamos a esperar un poquito. Vamos a pegar el parche ahora. Unir la pieza que... Yo ya lo calenté en la cámara de aire y aquí estoy rematando con un poquito más de calor para apretar. Ahí sí. Aquí tenemos que hundir esto y juntar donde iba pegado antes, que no quede afuera la pieza. Donde iba pegado antes, ahí unimos. Ahí ven. El otro lado. Lo mismo. Bajamos la pieza y vamos apretando. Que quede el bordecito que está cortado dentro de la planta. Esa orillita que quede dentro. Es así como se hace para que no se note nada. Y con una herramienta mueven, pues, ahí está. Ahora hay que martillar. Antes, un poquito más de calor. Ahí pegó, amigo, ¿eh? Pero este otro lado está abierto. Entonces, tienen que hacer una costurita finita. Si es que no se pega. Yo antes lo había hecho así. Estaba suerte y lo cosí nomás porque no pegaba bien. Son cosas que pueden pasar, por eso lo estoy mostrando. Para que aprendan, amigos. No hay nada perfecto en este video, ¿eh? Ahí también está un poquito abierto. Que ese material va más que nada pegado con pegamento amarillo. Y este otro va con PVC. Ahí. Acá pegó, ¿eh? Entonces hay que hacer una costurita finita. Yo creo que por ahí, no sé, ahí vamos a ver. O unos clavitos de hilo. Aquí en esos puntos. Ahí, ahí, ahí. Sí, eso vamos a hacer. Clavitos de hilo ahí. En esos puntos, nada más que eso. Para proteger que no se abra. Y amigos, aquí vamos a secar un poco y terminamos. Ya.
Acuérdense, clavitos de hilo. Por ahí está el video para que lo busquen. Eso va a proteger que no se abra. Pero la reparación quedó perfecta. No sé si lo entrego hoy día esto porque es de otro lado. Por lo menos ya vieron ya cómo se hace la reparación, ¿no? Es de esta manera. Entonces ustedes le hacen los clavitos de hilo cuando no funciona bien el pegado. Yo voy a esperar porque esto se tiene que cristalizar todavía. Pero ya estaría listo, ¿no? Vamos a terminarlo para terminar el video. Muy bien. Amigos, el parche de la zapatilla está listo. Así nos quedó. Está listo para la entrega, amigos. Hasta el próximo video.